El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Cultura y SER TV presentan Mi Cultura en Casa 2.0. A beneficio de Panamá Solidario. Todos somos Panamá. SER TV. Bienvenidos a una edición más de Los Jóvenes Preguntan. En la noche de hoy vamos a tener un invitado internacional. Nos vamos a ir hasta la madre patria, España, y vamos a conversar la noche de hoy con el escritor y periodista español especializado en Latinoamérica, Zoilo Martínez de Vega, autor del libro que sale el día de hoy, Las guerras de General Omar Torrijos, la reconquista del Canal de Panamá. Muy buenas noches, señor Zoilo, ¿cómo está? Buenas noches, Opal, encantado de estar con vosotros. En la noche de hoy vamos a estar respondiendo algunas de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales del Ministerio de Cultura, @miculturapma. También recuerda que en este en vivo puedes hacernos llegar tus comentarios y tus preguntas a lo largo de este programa. En la primera pregunta, cuéntenos un poco, señor Zoilo, cuéntenos un poco de usted y por qué se interesó en escribir este libro. Bien, este libro es un libro que se escribió prácticamente solo. Yo como periodista, yo he entrevistado a muchos políticos, he conocido a muchos dirigentes, he estado 50 años haciendo periodismo de agencia internacional en América Latina, en toda América Latina, y he conocido prácticamente a todos los principales dirigentes y presidentes de ese medio siglo de América Latina. Hay políticos que te dan tema para una crónica o para un reportaje cuando conocí al general Omar Torrijos, me di cuenta de que estaba ante un estadista y un estadista que podía darme materia para un libro. Es un libro muy fácil y casi obligatorio. ¿Por qué? Porque yo estoy presente en todos los capítulos del libro. Te puedo hacer una pequeña disección de él y contarte que, por ejemplo, el primer capítulo, que es la historia de su familia, sobre todo de su antepasado más importante, que es su tío bisabuelo, el general español José María Torrijos, héroe de la independencia y mártir del despotismo, víctima del despotismo del rey Fernando VII. Este capítulo y el de toda su familia me lo dictó prácticamente su hermano mayor, Moisés Torrijos, periodista y diplomático. Él me contó toda la historia de sus papás, de sus 12 hermanos, y además él le tuvo en su casa como adolescente cuando iba a ingresar en la academia militar y después de que salió. Entonces este capítulo primero de su familia es un capítulo muy fácil. El segundo capítulo del golpe, yo estaba de director corresponsal de la agencia EFE en Colombia cuando el 11 de octubre del 68, cuando el golpe contra Arnulfo Arias, y la agencia me pidió que viniera a cubrir ese golpe y llegué al día siguiente a Panamá. Quiere decir que conocí al general Omar Torrijos al día siguiente del golpe militar y le acompañé después directa, de cerca o de lejos, hasta el día de su muerte, porque 10 días antes de su muerte le esperaba para entregarle los artículos que dieron base a mi libro de Centroamérica en Arma Mundial. Acompañé todo su gobierno, que es el tercer capítulo, como director en Panamá de la Agencia Centroamericana de Noticias, ACANEFE. Quiere decir que estuve prácticamente en todos los episodios importantes de su gobierno. Por ejemplo, Guerra del Banano, la hice prácticamente acompañando a Omar y al ministro Fernando Manfredo, ministro de Comercio e Industrias, que fue el que se enfrentó a las multinacionales bananeras. Capítulo
del Consejo de Seguridad estaba allí cubriéndolo para la agencia, las negociaciones exactamente igual, la operación Potable, que son intimidades de una operación militar prácticamente para atentar contra el canal, me lo contó uno de los participantes, de los integrantes del comando. El capítulo de John Wayne, la participación de John Wayne en la ratificación de los tratados en el Senado, me lo contó y me dio todos los documentos Arturo McGowan, amigo de John Wayne, que presentó al actor, al general Torrijos, y amigo también del general Torrijos. El capítulo de... Realmente yo estaba ya en ese momento dentro, como en el equipo político de Relaciones Internacionales del general Torrijos. Quiere decir que participé directamente en este capítulo. Finalmente, la solidaridad internacional, yo mismo le presenté al general al frente de los dirigentes del Frente Polisario en la cumbre de no alineados de Sri Lanka, que él les concedió abrir la embajada, la primera embajada del Frente Polisario en América Latina, se abrió en Panamá y les dio 12 becas anuales para los estudiantes del Polisario. Finalmente, el Shah, yo estaba en Madrid, cuando él recibió al Shah de Persia, le llamé para que me contara la historia y me dijo, me invitó a que viniera, a que fuera a Panamá para que la viviera directamente. Informado por Marcel Salamín, que era el asesor de Omar Torrijos, responsable de los temas del Shah. Finalmente, su muerte yo la acompañé, como os he dicho, lo vi 10 días antes de su muerte, pero recuperé esos 10 días con conversaciones con su viuda, Raquel Pauzner de Torrijos, con sus secretarias, con sus pilotos, con los miembros de la Guardia que rescataron su cadáver y con los amigos que me contaron incluso sus últimos pensamientos. Finalmente, para terminar con los capítulos del libro, después de su muerte yo viajé por todo el mundo entrevistando a los estadistas internacionales, amigos suyos, que habían participado en algún episodio de su gobierno. Y eso es todo. Entonces, es un libro muy fácil y muy difícil, porque demoré 20 años en hacerlo, porque quise que fuera un libro digno del tamaño político del general Torrijos. Esto quiere decir que usted ha sido testigo y ha vivido la mayoría de los acontecimientos descritos en este libro. Es un libro bastante fácil de leer y bastante histórico, y también es un libro que hace de herramienta para los jóvenes como yo y como los jóvenes que nos están viendo, que no tuvieron la oportunidad de vivir esa época de nuestro país, y aporta mucho a la memoria colectiva. Vamos con la siguiente pregunta, que dice así. En su escribir, usted cita dentro del libro y describe el proceso panameño por la conquista, por la soberanía, y a su líder, Omar Torrijos, como uno de los procesos revolucionarios más apasionantes del siglo. ¿Por qué describe el proceso panameño de esta manera, a diferencia de los otros procesos de la región latinoamericana? Lo describo así también por experiencia personal, porque yo directa o indirectamente acompañé todos los procesos revolucionarios que hubo en América Latina, incluso desde el peronismo. Yo llegué, el general Perón había sido derrocado en el año 55, yo llegué a la Argentina con la agencia EFE en el año 60, siendo presidente Arturo Frondizi, y naturalmente que me conocí de cerca todo lo que había sido el proceso peronista. Después
Era joven cuando la Revolución Cubana. Quiere decir que si yo analizo los procesos revolucionarios de América Latina, incluido el torrijismo, tengo que deducir que el torrijismo fue el proceso más exitoso en cuanto a resultados económicos de soberanía, históricos y políticos incluso. La revolución castrista de la que todos fuimos pues solidarios en determinado momento, pues es una revolución que tuvo sus éxitos importantes en cuanto a primer enfrentamiento con los Estados Unidos, en cuanto a éxitos educativos y de salud, pero es una revolución fracasada políticamente, porque ha condenado a Cuba a un exilio permanente y a una dictadura permanente también. Lo que el proceso de Salvador Allende, que también tuvo un enorme atractivo en determinado momento, pero por la personalidad del propio doctor Allende, pero terminó con la dictadura del general Pinochet y el suicidio del propio Allende, dejando a Chile sometido a una dictadura de muchos años. Los otros procesos revolucionarios que podríamos decir, el proceso sandinista, sabemos perfectamente que el general Torrijos fue el principal responsable de la caída del dictador Somoza y del triunfo del sandinismo. Fue también con Carlos Andrés Pérez, que fue gran colaborador en esta historia, fue también el mayor instigador de una solución democrática en Nicaragua y progresista, completamente progresista, sin involucrarse en los asuntos internos. Él aconsejó un proceso moderado, dando pasos hacia un proceso democrático, y tuvo gran discrepancia con Fidel Castro en cuanto a que Fidel Castro fue el promotor de un radicalismo de la revolución sandinista que desembocó en este gobierno dictatorial, tanto como el de Somoza, de Daniel Ortega y de su esposa Rosario. Entonces, analizando todos estos procesos, ¿cuál es el torrijista? El general Torrijos comienza con un golpe militar, sigue por un proceso que él llama ni con la izquierda ni con la derecha, en la que Omar Torrijos quitó el poder político a las oligarquías, pero no les quitó el poder económico. Y tampoco les quitó el poder político del todo, sino que las incorporó con determinados dirigentes muy jóvenes, como Pérez Valladares o Nicolás González Revilla, el propio Rory González. Les reunió con los dirigentes estudiantiles más progresistas, como Ahumada, Eligio Salas, etc. Y estableció la consigna de ni con la izquierda ni con la derecha, sino que con las dos manos haremos la revolución. ¿Con quién la hizo? Con estos elementos, con estos colaboradores. Y otra herencia muy importante del general Torrijos fue la de los mártires del 9 de enero del 64, que él recogió la bandera hasta colocarla a través de las negociaciones en el Cerro Ancón y rescatar la soberanía del canal. Que la conclusión mía natural es que el proceso torrijista, comparado con todos los movimientos políticos latinoamericanos del
del medio siglo, pues es un éxito en todos los aspectos políticos, porque mantuvo la paz de Panamá, fue causa de un progreso económico muy importante con el Centro Bancario Internacional, país de servicios, con la zona libre de Colón y sobre todo con el rescate del Canal de Panamá, que es el soporte más importante de toda la economía panameña. Bueno, la siguiente pregunta nos llega por medio de Instagram, @Elitroch hace la pregunta: ¿cómo al escribir de un personaje histórico podemos apegarnos a la objetividad? ¿Eso es posible? Pues simplemente, sí, claro, simplemente manteniendo la objetividad indispensable de un periodista frente a un proceso político o frente a un personaje histórico. Como os he venido comentando, mi libro está fundamentado primero en testimonios, en la participación, la observación directa de los hechos. Segundo, en las fuentes, en los testimonios directos de los persas, y se puede mantener perfectamente. Hombre, dice un poeta, José Bergamín, español, que para ser que somos subjetivos porque somos subjetos. Para ser objetivos tendríamos que ser objetos, pero no hace falta. Si uno se atiene a las bases del periodismo, a las bases de la información, el contraste de los hechos y el testimonio de los testigos, etcétera, se mantiene una objetividad. Yo puedo decir y puedo demostrar, porque mi libro está a la vista y a la lectura de todo el mundo. No habrá en todo el libro una valoración subjetiva mía del personaje. Cuando afirmo algo de él, lo afirmo partiendo de los hechos y de los testimonios, o de los testimonios directos o los testimonios indirectos, como han sido toda la literatura que hay sobre el general Omar Torrijos. En la bibliografía de mi libro hay no menos de 70 libros de todos los autores a los que cito y a los que llamo como soporte informativo de las propias afirmaciones mías. Hay una cosa muy importante. Decía el filósofo español Miguel de Unamuno que no son las ideas las que justifican la vida, sino la vida la que justifica las ideas. Y yo recurro a ello para ver cómo ha sido la vida de Omar Torrijos la que justificó toda su acción política. Democracia, convocó inmediatamente que firmó los tratados, convocó a la Asamblea de Representantes de Corregimiento, formó su partido político, se vio obligado a mantener la unidad política nacional ante el proceso de negociaciones con los Estados Unidos, y tuvo que recurrir al exilio de opositores porque no se podía permitir sentarse en una mesa de negociaciones con oposición interna que los propios norteamericanos hubieran utilizado como argumento contra la negociación de los tratados. Pero inmediatamente que firmó los tratados, abrió las puertas de Panamá a todos los exiliados políticos, legalizó la participación de los partidos políticos, formó su propio partido. Entonces, pues, me parece que esto es objetivamente demostrable. Como lo hago, trato de hacerlo. Seguimos con sus preguntas y esta llega vía Twitter, y David pregunta: ¿cuál es la importancia para los jóvenes de conocer personajes históricos como el personaje de Omar Torrijos? Bueno, para mí es absolutamente fundamental. Basta con la necesidad de conocer la historia
no se puede, no se puede conocer la historia de Panamá sin excluyendo la figura del general Torrijos, que es absolutamente la más importante. El Panamá, como sabemos muy bien por los libros de historia, Panamá se independizó de España de la mano de Simón Bolívar, junto con la independencia de Colombia, y estuvo sometida como una provincia de Colombia durante un siglo. Cuando se independizó de Colombia, se independizó de la mano de los estados interesados en la terminación de la construcción del Canal de Panamá como un punto estratégico y económico fundamental para sus servicios y para sus guerras. Entonces, podríamos decir, desde 1903, que se independizó de Colombia, pero pasó a ser colonia de los Estados Unidos, no dejó de serlo hasta el 7 de septiembre de 1977, parcialmente, cuando se firman los tratados Torrijos-Carter, y es el momento en que Panamá recupera su soberanía, pero no se completa hasta la ratificación, hasta la devolución se firman los tratados cambiando perpetuidad por 23 años. Quiere decir que la independencia de Panamá no se completa plenamente hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando sale de Panamá el último soldado norteamericano de las bases del canal. Si eclipsamos o ignoramos al general Torrijos en esa historia, Panamá no tiene historia. Y si la estudiamos seriamente, veremos que el verdadero padre de la patria de Panamá ha sido el general Torrijos, así como Bolívar fue el padre de Colombia y Venezuela, de los países bolivarianos, o el general San Martín fue el padre de la patria argentina, ¿no? Entonces, eso es incuestionable. Bueno, nos encontramos frente a grandes comparaciones y otra pregunta que nos llega a través del Instagram es ¿cuál fue el papel de los jóvenes dentro del proceso de recuperación de la soberanía nacional y cómo usted lo definiría a través de la visión y la vida de Omar Torrijos? Muy bien, el proceso de reivindicación de la soberanía del canal y del propio canal comenzó el 9 de enero de 1964, con los jóvenes universitarios que, siguiendo la autorización del presidente Eisenhower de que la bandera de Panamá figurase en la zona del canal donde se izase la bandera norteamericana, los jóvenes estudiantes, como saben muy bien, se fueron a Balboa para izar la bandera de Panamá junto a la norteamericana de la escuela de Balboa, que fueron reprimidos. Hubo la represión y la matanza de jóvenes tanto en Panamá como Colón, y el general Omar Torrijos lo que hizo inmediatamente de asumir el gobierno fue reivindicar la lucha generacional de los jóvenes estudiantes del 9 de enero. Por otra parte, me consta que el general Torrijos, cuando tomó el poder el 11 de octubre de 1968, no tenía más soporte político que la Guardia Nacional. Y tuvo que empezar, no tenía partido político, solamente
la Guardia Nacional que le había acompañado en el golpe contra Rulfo Arias. Entonces, ¿qué buscó? Tenía que tener bases políticas para poder gobernar. Comenzó a buscarlas en los sindicatos, comenzó a buscarlas en los campesinos y, sobre todo, la mayor preocupación suya era llegar a conquistar el apoyo de los jóvenes universitarios, y que no era fácil, y lo fue logrando con unas políticas convincentes, tanto que el embajador norteamericano William Jordan, en su libro La Odisea del Canal de Panamá, tiene este testimonio que me permitan leerles. Dice: por encima de todo, a él le preocupaba la educación. Era algo que emanaba de sus antepasados de forma natural. Su madre había sido maestra, su padre profesor y director de escuela. Todos sus hermanos y hermanas habían recibido una buena educación y muchos habían optado por la docencia como forma de vida. De los 11 hermanos, solo Omar no siguió estudios superiores, pues siguió el camino de la carrera militar, pero su respeto por la enseñanza era profundo, como lo era su amor por los niños. Tengan en cuenta que esto lo está diciendo, no lo digo yo, no lo dice ninguno de sus colaboradores o ministros, lo está diciendo un embajador norteamericano, que en aquel momento era pues prácticamente su colonizador en la zona del canal. Y sigue William Jordan: hablaran ya sea de sus libros o de la granja escolar o de sus ejercicios físicos, los jóvenes respondían a Omar como a un hermano mayor o a un tío. Era algo más que besar niños en el sentido político tradicional. A este hombre realmente le interesaban los jóvenes, sus problemas, sus oportunidades y sus futuros. Era más que un simple interés. En realidad, escuchen esto, en realidad hizo más por la educación primaria en Panamá que cualquier otro líder político en la historia del país. Igual fue con la salud, que hizo llegar a los parajes más remotos como nunca se había hecho o como nunca antes se había. Y este testimonio me impide tener ninguna subjetividad en el juicio de Torrijos. Me lo dan totalmente definido y apoyado. De esa forma, otro testimonio muy importante es la base política de su gobierno. Omar incorporó a los jóvenes dirigentes estudiantiles en su gobierno para seguir una política equilibrada de ni con la izquierda ni con la derecha. Gobernaron junto con los jóvenes oligarcas para establecer un sistema político socialdemócrata que, mientras Centroamérica se radicalizaba en guerrillas o en lucha contra la dictadura de Somoza y en radicalización de izquierdas con el sandinismo, Omar Torrijos mantuvo ese equilibrio político con base en las dos manos de la revolución, que eran los jóvenes dirigentes y los jóvenes oligarcas. Bueno, muy interesante el papel de todos los jóvenes que nos toca, bueno, en las realidades que vivimos hoy, enfrentar los retos que el siglo XXI nos dispone. Por otro lado, nos llega una pregunta más por la red social Instagram de la usuario @nay1224, y ella pregunta: se habla de que uno de los factores de la conquista de la quinta frontera, o la conocida zona del canal, fue la internacionalización de la causa. Omar Torrijos demostró ser un diplomático de primera línea. ¿Qué otras causas internacionales Omar Torrijos pudo resolver?
Muy bien. Omar, el respaldo de todos los países para la negociación con los Estados Unidos, de todos los países latinoamericanos, después de todos los países incorporados en el movimiento de no alineados, que son 115 países y 20 observadores, y de todos los partidos incluidos en la Internacional Socialista, que son más de 100 países de todo el mundo. Se sintió obligado a corresponder a estos apoyos internacionales, solidarizándose con todas las causas mundiales donde estuviera en riesgo la independencia. Por ejemplo, fue el principal responsable de la independencia de Belice, apoyando a este país mínimo contra las pretensiones de Guatemala e incluso de México. Hay un testimonio a su muerte, hay un testimonio muy importante del presidente de gobierno George Price de Belice diciendo: la desaparición del general Torrijos ha sido un duro golpe no solo para Panamá, sino para la región y para el movimiento de los no alineados y para el mundo entero, y muy especialmente para Belice, porque era una figura que rebasó los límites de su propia nación y que siempre vivirá en nuestro corazón como inspiración y buen ejemplo, y como un líder que realmente hizo tal vez más que cualquiera para adelantar la independencia de Belice. Tengan en cuenta que en su discurso de la firma de los tratados Torrijos-Carter, Torrijos no solo está reivindicando sus derechos a la soberanía en la zona del canal y a la propiedad del canal de Panamá, sino que también reivindica en ese discurso los derechos a la independencia de Belice, y que le provocó además la ruptura de relaciones con Guatemala, y los derechos a la salida al mar de Bolivia. Imagínense un presidente de Panamá, presidente de un país mínimo, uno de los países de menor extensión y población de toda América Latina, promoviendo, luchando, llevando la causa de la independencia de Belice y de la salida al mar de Bolivia, y también otras, como fueron consolidar la democracia en República Dominicana. Personalmente, yo durante mi trabajo en la agencia EFE, en el año 75, había cubierto informativamente la descolonización del Sáhara y la rivalidad del Frente Polisario con Marruecos. En Sri Lanka, en la cumbre de no alineados, me encontré con los dirigentes del Frente Polisario y se los presenté. Y ahí mismo el general les invitó a abrir la primera embajada del Frente Polisario en América Latina y les dio una cantidad de becas anuales para estudiantes polisarios en la Universidad Nacional de Panamá. Finalmente, como decíamos, se inmiscuyó totalmente en el proceso de moderación y de pacificación y democratización de Centroamérica, y no solo en la salida al mar de Bolivia, sino también en la caída de la dictadura de Bolivia, promoviendo al proceso democrático de Jaime Paz Zamora y el proceso de democratización de los militares bolivianos que dieron el golpe en Santa Cruz contra el dictador García Mesa el mismo día que Omar Torrijos moría yendo a Coclesito. Se ha metido en todas estas causas. Él decía que yo soy católico, apostólico y bolivariano, y realmente
lo que más le interesaba de todo esto era ser bolivariano y actuar como bolivariano, devolviendo, retribuyendo a países colonizados o en conflicto, como fue la lucha contra la dictadura somocista, el apoyo que se le habían dado a él los organismos y los países internacionales. En la última pregunta, nos gustaría que usted nos compartiera cuál es el momento más importante que usted haya sido parte junto a Omar Torrijos de toda esta maravillosa historia. Bien, para mí el momento más importante de la historia del general Omar Torrijos es el momento más importante de la historia de Panamá, que es la firma de los tratados Torrijos-Carter, cuando Panamá recupera su soberanía, y sobre todo la ratificación de los tratados en el Senado, donde realmente Panamá recupera no solo su soberanía, sino que pone fecha a la entrada en el Canal de Panamá, que es el 31 de diciembre de 1999. Hay que decir que la negociación de los tratados fue un episodio difícil, pero nada comparable a la ratificación de los tratados, donde se necesitaban los votos de 2/3 de los 100 senadores, con la oposición total de Ronald Reagan y del Partido Republicano. Omar Torrijos tuvo que recurrir a la amistad con John Wayne para que un conservador como Ronald Reagan influyera en todos los senadores norteamericanos para que ratificaran los tratados. En el momento más difícil, el propio presidente Carter le pide a Omar Torrijos que recurra a sus amigos, los presidentes europeos y de Israel. Y Omar Torrijos inicia una gira por todos los palacios presidenciales de Europa, pidiendo a los presidentes europeos que influyeran en los senadores norteamericanos, apoyando la ratificación de los tratados. Ese es el episodio más importante. Hay otro que tiene incluso más repercusión internacional, que es el asilo al Shah de Persia. El presidente Carter, como nunca había sucedido en la historia de América Latina, recurre a Omar Torrijos, el jefe de gobierno de Panamá, para que le ayude en recibiendo al Shah de Persia, que se había convertido en una bomba de tiempo mundial. Nadie quería, después de la revolución de Khomeini y del secuestro de los diplomáticos norteamericanos en la embajada de Teherán, ningún país europeo de los amigos tradicionales del Shah de Persia lo quería en su territorio. ¿Por qué? Porque hubieran tenido la represalia del primer país abastecedor de petróleo. Entonces, el presidente Carter recurre a la amistad de Omar Torrijos para que lo reciba en Panamá. Y Omar Torrijos se da cuenta de que se está jugando no solo la reelección de Carter, sino la paz del mundo, y acoge al Shah. Carter me envía a su jefe de gabinete, Hamilton Jordan, a Panamá, y este le acepta que el Shah venga a Panamá. Pero no solo eso, sino que en ese momento el general Omar Torrijos inicia las gestiones diplomáticas para la liberación de los rehenes que hubieran representado, y estuvo a punto de lograrlo, y hubieran significado que el presidente Carter hubiera ganado la reelección frente a Ronald Reagan, con lo que hubiera cambiado prácticamente toda la historia mundial. Bueno, con esta respuesta hemos llegado al final de esta edición de Los Jóvenes Preguntan, no sin antes agradecer a las artesanas de Boquete
por mi hermosa Nahua. Muchísimas gracias. Y recordarles a todos ustedes seguir las redes sociales del Ministerio de Cultura, @miculturapma en todas las plataformas. Si te perdiste algunos de los especiales de Los Jóvenes Preguntan, algunos de los conciertos de Mi Cultura en Casa o de los festivales folclóricos y tradicionales, ingresa ya a la videoteca en la plataforma YouTube Ministerio de Cultura de Panamá y ahí te puedes entretener con todos los videos y los materiales que tenemos ahí para ti. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su sintonía.